buenos días a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este webinar que tiene que ver con el tema de naturación de azoteas. Me presento, yo soy Gerardo Rodríguez, trabajo para Henkel en la división de Fester, Productos para Construcción. Y el día de hoy, pues bueno, deseando antes que nada que todos se encuentren muy bien en casa, que se encuentren bien de salud y que al igual que sus familias. Entonces, sean bienvenidos y vamos a hablar de un tema muy relevante que goza ahorita de mucha actualidad y vamos a hablar de naturación de azoteas. Lo que es sinónimo de hablar de azoteas verdes o de roof gardens. Ahorita vamos a hacer una aclaración con respecto al término que se utiliza más apropiadamente, que es el de natural azoteas. Les sugiero que, bueno, de ser posible, se ubiquen en un área cómoda donde puedan concentrarse para que podamos tener una comunicación fluida, ustedes puedan prestar atención y les pueda llegar el mensaje de una manera pues, mucho más correcta. Habrá una sesión al final de preguntas y respuestas. El mecanismo es el siguiente, ustedes van a tener que ponerlas en el chat 5 minutos antes de finalizar la sesión, se van a escoger algunas y se va a dar respuesta al momento. En caso de que algunas preguntas se queden sin responder y ustedes las consideran de mucha importancia, por favor envíenlas de forma directa a mí, a Gerardo Rodríguez, y a mi correo electrónico que es gerardo.rodriguez@henkel.com. Entonces, bueno, de esta manera les voy a mostrar ahora cómo hacer las preguntas en el chat. Si ustedes tienen la pantalla como la que están viendo ahorita en la diapositiva, en el cuadro, en la parte inferior derecha, hay un símbolo de interrogación. Denle clic a ese símbolo de interrogación, escriban la pregunta, le dan Enter y verifican que su pregunta haya quedado registrada con el signo de interrogación. De esa manera va a entrar al buzón de la presentación y posteriormente les daremos respuesta. También les recuerdo que si ahorita están viendo mi imagen encima de la diapositiva, le den clic aquí en el cuadro inferior derecho, en ese cuadrito que tiene una flecha, le dan clic y eso va a hacer que se reubique del lado derecho para que ya no lo vean encimado. Entonces, bueno, estas son las cuestiones previas con las que queremos iniciar. El contenido de esta presentación son básicamente 5 puntos más preguntas y respuestas. Entonces vamos a ver objetivos del curso, antecedentes, soluciones, los métodos de aplicación y los beneficios de utilizar un sistema Fester Garden. Entonces, bueno, el objetivo de este webinar es que cada participante al final del mismo debe de conocer los beneficios de instalar una azotea verde. El conocimiento de la norma 013 RNAT del 2017, es una norma para naturar azoteas en la Ciudad de México. Y también vamos a ver las soluciones para impermeabilizar una azotea verde. Y finalmente, pues vamos a hablar de los beneficios que significa el tener la aplicación con un sistema Fester Garden. Vamos a iniciar esta pequeña conversación en la parte de antecedentes. ¿Qué podemos decir como antecedentes? Bueno, los antecedentes de esta disciplina que es naturar azoteas son muy importantes. Principalmente se deben a que la expansión de la mancha urbana ha crecido de manera desmedida. Eso es un fenómeno que sucede en la Ciudad de México y prácticamente en todas las ciudades importantes, tanto del país como del mundo, y también en las poblaciones que quizá no sean tan grandes, pero que han crecido de manera desmedida, de manera no planeada. Y esta misma expansión de la ciudad, como ustedes lo pueden ver en esta imagen, que es un poco dramática, se ve que este crecimiento muy horizontal ha ocasionado precisamente la pérdida de áreas verdes y sobre todo estas áreas verdes que fungían como una especie de superficie permeable, que es lo que hacía que durante la temporada de lluvias el agua permeara hacia los mantos freáticos y se recargaran. Entre otras cosas, estos mantos freáticos también promovían el crecimiento de las vegetaciones, que ustedes pueden ver que también se ha perdido totalmente. Ese es uno de los principales factores y de los más graves que suceden en prácticamente todo el mundo, muy acentuado en los países en vías de desarrollo. Y esta misma pérdida de áreas verdes
ha reducido la cantidad de absorción de rayos solares por la vegetación. Recuerden que la vegetación pues, tiene la capacidad de absorber los rayos solares y transformarlos por medio de la fotosíntesis en oxígeno. Entonces, esa misma pérdida de absorción del calor ahora provoca que esa temperatura o esa emanación, esa irradiación dé sobre las construcciones, que evidentemente no tienen esa capacidad de transformar la energía, y lo que sucede es que la captan durante el día y durante la noche la desprenden, generando el efecto de isla de calor que ahorita vamos a ver más adelante. Este esquema que estamos viendo aquí representa precisamente ese fenómeno que se genera por esa acumulación de calor. El efecto de isla de calor se acentúa, como ya lo mencionamos, en los centros de las ciudades. ¿Por qué? Pues porque hay un uso excesivo de materiales de construcción, concreto, tabique, bloc, repellado, etcétera. Y se genera precisamente por el fenómeno que ya hablamos, esta acumulación de calor y esta isla, de tal manera que nosotros tenemos que en el centro de la ciudad, si pudiéramos ver esta gráfica que aplica prácticamente a cualquier ciudad o población del mundo, podemos ver que la temperatura que hay dentro de estas ciudades es 3 o 4 grados más alta que la temperatura que pudiera haber en los alrededores. Imaginando, por ejemplo, aquí, que este sería el centro histórico de la Ciudad de México, y que estuviéramos en esta zona de acá, por ejemplo en Milpalta o Xochimilco, podemos ver que el diferencial de temperatura abarca esos 3 o 4 grados. Entonces sí hay un incremento en la temperatura comprobable, y hay un incremento que nos está generando precisamente ese efecto de la isla de calor. 3 o 4 grados entre, no sé, 20 kilómetros de diferencia es muy importante, es muy notable. Y lo que se está buscando desde hace algún tiempo es revertir estas tendencias, porque además de que generan problemas de tipo social o de tipo de salud, pues también generan algunos otros problemas principalmente ambientales, sociales y económicos. Vemos que ya hay una definición. Les comentaba que el término más adecuado para volver una azotea como un espacio verde con una capa de vegetación se llama naturación de azoteas. En resumen, lo que nos quiere decir esta definición de la Asociación Mexicana de Naturación de Azoteas, nos quiere decir que generar una azotea verde es crear un espacio que con una solución técnica, ya sea vertical, horizontal o inclinada, nosotros podamos generar lo que ellos le llaman biotopos. Biotopos es un lugar de vida, y que se pudieran generar esos lugares de vida en diferentes edificios, y que no solamente se quede en la parte de aislada de los edificios. Lo que preocupa precisamente es que se genere un espacio en las azoteas, pero también comunicado a nivel de suelo por corredores verdes, para que, digamos, estos lugares de vida o biotopos estén conectados entre sí, que haya flujos entre ellos. Entonces no se trata evidentemente de solamente hacer una azotea verde aislada, sino se trata de hacer un sistema de azoteas verdes en todas las ciudades. De esa manera se puede funcionar mucho mejor para tratar de minimizar ese problema tan grave que tenemos en las grandes ciudades. Es por ello que se busca eso, generar lugares de vida que puedan crecer y puedan conectarse en las ciudades. Entonces, bueno, aquí podemos ver como parte de estos lugares de vida o esta naturación de azoteas, podemos ver los beneficios que se obtienen, que van precisamente de alguna manera a solventar los daños que hemos generado por el crecimiento desmedido de las ciudades. Principalmente los podemos agrupar en tres grandes rubros. Por ejemplo, los beneficios ambientales, un beneficio muy importante es que absorben el CO2 que hay en la atmósfera, lo captan y lo transforman. Ya les había mencionado el fenómeno de la fotosíntesis. Mediante este fenómeno lo que se hace es que se capta CO2 y se libera oxígeno, que es, bueno, eso nos lo enseñaron desde la escuela primaria, esa transformación de la energía se puede hacer. Es una de las cualidades más importantes de tener un sistema de naturación de azoteas. Otro dato bien importante que también debemos de tomar siempre en cuenta es que cada
metro cuadrado que nosotros podamos naturar de una azotea se vuelve una fábrica de agua, de vapor de agua. Podríamos, está comprobado que cada metro cuadrado de azotea verde que nosotros instalemos o que se instale en algún edificio es capaz en temporada de lluvias de regresar a la atmósfera medio litro de agua que se queda atrapada en el sustrato y que por el calentamiento en el día esa agua se evapotranspira y regresa a la atmósfera. Este dato es bien importante porque de esta manera estamos, por un lado, regresando agua a la atmósfera. O sea, es como le llaman, de una manera quizá romántica, le llaman una fábrica de nubes. O sea, estaríamos en poder de estar regresando, de estar generando nubes para que se tenga un equilibrio cada vez mayor nuevamente entre las lluvias y la parte de la vegetación. Entonces, bueno, tenemos que cada metro cuadrado, o sea, una azotea, por ejemplo, una azotea pequeñita de 20 metros cuadrados, tenemos la gran aportación de que podríamos estar regresando vapor de agua por 5 litros, ¿no? Entonces, pues es muy importante. Hay que multiplicarlo por la cantidad de metros cuadrados que podemos naturar y vamos a obtener un beneficio. Y por otro lado, otro beneficio ambiental es que también son capaces de absorber las partículas suspendidas que hay en el aire, principalmente el plomo. Y se habla de que un metro cuadrado aproximadamente puede atrapar algo así como 200 gramos de partículas sólidas, insisto, principalmente de plomo, y las captan y ahí se quedan. O sea, no se van al drenaje, que como también en el caso anterior, es agua que no se va al drenaje, es agua que nosotros regresamos a la atmósfera, porque si solamente pasaran por la azotea y por el drenaje, las bajadas de aguas pluviales, estaríamos mandando más agua. Lo que estamos evitando también es el problema de inundaciones. Entonces, bueno, eso es muy importante. ¿Hay beneficios recreativos? Bueno, evidentemente en el tamaño de que pudieran tener estas azoteas, bueno, pueden ser espacios recreativos para la familia, para pasar la tarde, para comer una carne asada, tener reuniones. También son fuentes de relajamiento y de estrés. Siempre la naturaleza nos va a poner más cerca de una existencia tranquila. Y lo más, quizá algo de lo más importante, además de lo ambiental, también es lo económico, ¿no? Estamos en una sociedad económica y que nos da aquí unos datos bien importantes. Por ejemplo, las azoteas verdes aumentan el valor de las propiedades, o sea, le dan plusvalía. Eso es un elemento que se agrega, que casi siempre es un elemento muy estético y que le da mayor valor a la propiedad. Se obtienen beneficios fiscales, al menos en la Ciudad de México, y ahorita vamos a hablar más adelante de cuál es el beneficio fiscal de utilizar una azotea verde, de aplicar una azotea verde en nuestras construcciones. ¿Se reduce el gasto de la impermeabilización? Sí, por supuesto, porque son sistemas que duran más. Al estar protegidos por la capa de sustrato y la capa de vegetación, la durabilidad se aumenta. Al no estar intemperizado el sistema impermeable, estos sistemas duran más. Nosotros ya tenemos una evidencia de casi 25 años de un sistema que vamos a hablar ahorita en un momento. Tenemos el testimonial como Fester, muy importante, de una azotea verde de casi 25 años. Entonces, la durabilidad se crece con respecto a las expectativas que se tienen de los materiales, se protege y dura mucho más. Es muy interesante. Y en algunos lugares, finalmente en algunos lugares de excesivo calor, pues se reduce evidentemente al formar un colchón térmico en las azoteas, que como ya dijimos, la energía calórica no penetra a la construcción, sino que se absorbe en las plantas. Esto quiere decir que el ambiente interior puede ser más confortable, de tal manera que podamos dejar de utilizar un poco del aire acondicionado. Entonces, bueno, esos son los beneficios, todos son muy importantes. Espero que les demos el justo valor que una azotea verde merece. Ahora vamos a pasar, les comentaba en la diapositiva anterior, que hay un incentivo fiscal. Por lo menos, al menos en la Ciudad de México, y esto se está replicando ya en algunas otras ciudades, pero sí existe, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Finanzas Locales, se llegó a un acuerdo en el que si un usuario diseña, proyecta, saca los permisos y los presenta
ante la SEDEMA, o sea, la Secretaría del Medio Ambiente, es posible que se le otorgue un 10% de descuento en el impuesto predial. Siempre y cuando, bueno, se cumplan algunos requisitos. Lo principal es que se cumplan los lineamientos técnicos en los que se basa la norma de la que vamos a hablar más adelante, la NADF 013 RNAT 2017, que es la norma ambiental para el Distrito Federal y que, como les decía, no solamente se está quedando en la Ciudad de México, que bueno, sí somos un país centralista, pero esto está funcionando, se está emanando y se está replicando en algunos estados. Entonces esperemos que esto se implante de manera definitiva en algunos otros estados y podamos seguir gozando en otras partes del país de este beneficio fiscal. Aquí les estoy poniendo la referencia que para mayores informes, bueno, entren al portal de la Secretaría de Medio Ambiente y ahí podrán encontrar más detalles. Es importante esto. Ahora bien, pues bueno, ¿cuántos tipos de azoteas verdes hay? Hay varios, pero vamos a resumir los tres más importantes. Una azotea verde puede ser ornamental, una azotea verde también puede ser productiva o puede ser recreativa. Entonces, los tres cumplen, digamos, con los lineamientos técnicos de la norma, pero dependiendo del uso, y aquí sí nosotros lo podemos determinar, es saber qué queremos. Todos tienen el mismo beneficio, lo que hablamos de que atrapan partículas sólidas, de que transforman el agua lluvia en vapor que se regresa, minimizan también el uso de energía al interior de los edificios. Los beneficios siguen siendo exactamente lo mismo, lo que hace diferente es el uso que nosotros les vamos a dar. Por lo tanto, tenemos ornamentales, como ya mencioné, y algo bien interesante, que también es un fenómeno que está sucediendo en algunas ciudades, es el hecho de que las azoteas verdes también se vuelvan productivas. Y estamos hablando quizá de una producción local, o sea, estamos hablando de huertos familiares que se crean en las azoteas y que ayudan precisamente al consumo local de las plantas pues, más habituales que nosotros podemos consumir en una casa. Hay un gran proyecto de huertos urbanos y que funciona adecuadamente. Entonces también si no solamente queremos cumplir con una parte estética, también podemos cumplir con una parte productiva y obtener algunos beneficios tanto para consumo propio como para consumo de la localidad. O sea, digamos, no vamos a hacer unas grandes extensiones para que se produzca. Sin embargo, es un proyecto muy interesante para que los consumos locales, tanto de las casas como de las comunidades, se puedan sustentar en este tipo de azoteas productivas. Que hay varios, hay ejemplos podríamos tener. Recuerdo ahí en la colonia Roma, en la Ciudad de México, hay unos huertos urbanos que funcionan precisamente como proveedores de legumbres para los restaurantes locales y para los habitantes de la misma colonia. Y recreativas. Y finalmente la parte de recreación, en la medida que las azoteas verdes sean grandes, se pueden habilitar también espacios para hacer ejercicio. De hecho, la foto a la derecha es la azotea más grande de América Latina, la azotea verde más grande de América Latina, que es el edificio del Infonavit, es este edificio gubernamental que está en la Ciudad de México, en Barranca del Muerto, y tiene una azotea de 2.300 metros cuadrados que se habilitó tanto para tener una capa vegetal como para que también tuviera unos andadores para hacer ejercicio, para que la misma gente que labora en el edificio pueda hacer alguna labor antiestrés en algunos horarios de trabajo. Entonces pueden ser recreativas y funcionan perfectamente. De hecho, ahí vemos a una persona, un adulto mayor que está haciendo un poquito de trote y pues bueno, se puede llegar a hacer eso. Vamos a ver que, bueno, actualmente pues sí ya existe algún trabajo que se ha hecho, la naturación de azoteas tiene algunos años en la Ciudad de México y en algunas ciudades del interior del país también, y se tiene aproximadamente un inventario de que hay como 45,000 metros cuadrados de azoteas, de los cuales aquí es bien importante mencionar que 2/3 partes las ha realizado la iniciativa pública, o sea, la parte gubernamental, y 1/3 parte de la iniciativa privada. Cada vez se está nivelando más porque actualmente todos estos desarrollos mixtos y verticales que está generando la iniciativa privada, pues prácticamente todos están contando con azoteas verdes. Entonces, bueno, hay un plan verde
de las ciudades que pretenden naturar. O sea, es una disciplina que tiende al crecimiento, que las ciudades que se pretenden reverdecer, como vemos aquí en el 2010, que más o menos empezó el boom de las azoteas verdes, se tenía se tiene ese plan de reverdecer pues prácticamente todos los entornos urbanos que de por sí son grises. Entonces, bueno, esta iniciativa pretende hacer alrededor de 30,000 metros cuadrados por año y pues bueno, con algunas diferencias en esta cifra, pero bueno, se va avanzando mucho en este tema y cada vez hay más ejemplos de azoteas verdes, pero sobre todo en construcciones nuevas. Vamos a ver que, por ejemplo, no sé si ustedes lo sabían, les comentaba que Fester tiene ya un ejemplo importante hecho hace 24 años y pues bueno, en realidad es pionero, lo decimos con mucho orgullo, ya que en el año 95 y 96 en la construcción de la Torre Arcos en Santa Fe se hicieron los primeros ejemplos masivos de azoteas verdes. Esto está documentado en esos años. Hay una historia también por ahí que habla precisamente la historia de las azoteas verdes. En los años 90 fue cuando se inició, pero iniciaron en la Universidad de Chapingo. Ellos empezaron a naturar en el año 94, empezaron a naturar 4 o 5 edificios de la Universidad de Chapingo, donde se estudia agronomía por razones obvias, y después empezaron a hacer algunos pequeños ejercicios en algunos otros edificios. Sin embargo, la aplicación más grande, y que, bueno, orgullosamente es Fester, se hizo en el 95 y 96 en la Torre Arcos. Como ya les mencioné, se naturaron pues, varios miles de metros. Y bueno, y ahí está el testimonial. Ahorita está en la foto a la derecha, es una foto de esa época donde estaban naturando una superficie de casi 45 grados. Que vamos a ver ahorita en estas imágenes. Si vemos la imagen de la izquierda, es la misma cubierta que estábamos documentando en la fotografía anterior. Es esta cubierta total. Este es un edificio que está totalmente enterrado en esta capa vegetal verde. También el edificio, si ustedes recuerdan, el pantalón tiene 2 taludes, tiene 2 cuerpos prismáticos al lado izquierdo y al lado derecho, que tienen una cubierta inclinada más o menos como de 25 o 30 grados de inclinación, y estas cubiertas también se naturaron. Cada una de estas cubiertas tiene algo así como 2,000 metros cuadrados. Entonces, bueno, les comentaba que pues orgullosamente somos pioneros en este tema, lo conocemos muy bien, y si bien no tenía el grado de tecnificación que tenemos ahora, prácticamente el sistema sigue siendo el mismo. O sea, ¿qué necesitas para hacer? ¿Y qué se hizo aquí? ¿Qué necesitas? Un sistema impermeable de alta confiabilidad. Necesitas tener un gran sistema impermeable, como un Festermit, un prefabricado. Necesitas asegurar que el agua fluya rápidamente. O sea, no puedes hacer que el agua permanezca. Tienes que tener un sistema para que el agua se desplace rápidamente. Y finalmente, debes de tener un sistema que filtre esa agua y que evite que se pierda la capa de sustrato, que se le llama la capa de tierra, que ese sustrato no se vaya a los drenajes. Entonces, son bien importantes estos 3 principios que ya desde ese tiempo se aplicaron. Un gran sistema impermeable, una facilidad de drenar el agua y una capacidad de filtrar para que los finos de la capa de sustrato no se vayan a los drenajes. Ese mismo criterio es el que vamos a seguir aplicando. Entonces no ha cambiado prácticamente el uso, y desde aquellos años hasta lo que tenemos ahora es precisamente el estar perfeccionando con otros materiales ese mismo criterio de funcionamiento. Vamos a conocer un poquito la norma para que estemos en conocimiento de cuáles son los principios fundamentales. No vamos a hablar de todo, pero bueno, vamos a hablar de los aspectos más importantes. La norma nos dice precisamente eso. ¿Qué se necesitan? Un poco en coincidencia con lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Qué necesitas principalmente según la norma? Necesitas 3 conceptos, que son de los que ya hablamos. Una membrana impermeable muy confiable, pero que actualmente ya se pide, a diferencia de hace 24 años, actualmente ya se pide que esa membrana además tenga un aditivo que funcione como antirraíz. Es decir, que las raíces no lleguen al impermeabilizante y se puedan desviar. Digamos, aquí el sistema impermeable Festermit, que se llama Fester Garden, tiene un aditivo que impide que las raíces
lleguen al impermeabilizante y lo dañan, de tal manera que se está en acuerdo, está en cumplimiento con la norma. También pide la norma una capa drenante, lo mismo que les comentaba hace unos momentos. Esto lo que nosotros estamos buscando es que se permita la salida rápida del agua y que no se quede dentro de las construcciones. Recuerden que la capa vegetal ya pesa, y si nosotros dejamos que el agua se estanque en estas superficies, evidentemente vamos a estar generando una sobrecarga estructural. Entonces es muy importante que se drene muy rápido. Y finalmente, lo que habíamos hablado, también es fundamental que nosotros tengamos una capa filtrante, que aseguremos que nuestra capa de sustrato no se vaya al drenaje. Por lo tanto, necesitamos una capa que filtre. Como ustedes están viendo, son los mismos principios que aplicamos hace 24 años, pero que ahora están pues, ya normatizados. Entonces, bueno, tenemos que cumplir con ellos. Y también la norma hace referencia a dos conceptos que no tomábamos en cuenta, que es la capa de sustrato, que es la capa vegetal. La capa de sustrato es la capa de tierra, y que es un material inerte, predominantemente mineral y material orgánico. Aquí, bueno, sí conviene tener la asesoría de un biólogo o de un agrónomo para que nos dé las mejores recomendaciones. Recuerden que lo que se busca en una azotea verde es que sea de bajo mantenimiento, que las plantas no crezcan de manera excesiva, por lo tanto siempre conviene hacer alguna mezcla. No se recomienda que se utilice solo material orgánico 100%, siempre hay que hacer una mezcla con material mineral inerte, inclusive puede ser tezontle, o puede ser algún otro agregado. La finalidad es que no se le otorgue nutriente en exceso a las plantas para que no crezcan de manera desmedida. Y la capa de vegetación, pues bueno, esta sí ya tiene que ver un poco con las cuestiones estéticas, con las cuestiones de arquitectura, de paisaje, y también deben de tener la asesoría de un biólogo para elegir las principales plantas. ¿Qué se recomienda? ¿Cuál es aquí el concepto fundamental? Se recomienda que las capas de vegetación sean plantas endémicas, es decir, que sean plantas de la región, para que no pongamos una planta, por ejemplo, no pongamos una palmera en alguna zona que sea muy seca, precisamente para que ese proceso de adaptación la planta no lo tenga que sufrir. O sea, entonces se recomienda utilizar plantas de cada región para que ese proceso de adaptación no les cause daño y pues bueno, sea mucho más fácil. Entonces a eso se refiere una planta endémica, es una planta de la región que ya cumplió su proceso de adaptación. Ahora bien, pues bueno, la norma hace referencia a muchos detalles técnicos. Aquí les recuerdo que la pueden descargar, es un documento abierto, es público. Que la busquen con este nombre, con este título, y que la puedan descargar. Vienen muchos detalles arquitectónicos. En este caso es bien importante. Pues menciona la norma que, por ejemplo, la capa de sustrato no llegue totalmente a los perfiles, sino que se hagan unos caminos o drenes perimetrales de 30 a 40 centímetros, que además de que nos van a servir de pasillos de mantenimiento, también nos van a evitar a que las plantas no lleguen a los perfiles y puedan causar algún daño. Aquí se ve, por ejemplo, la membrana impermeable, se ve la planta perfectamente delimitada. ¿Qué buscamos? Lo que les decía, que no lleguen las plantas a la orilla. Este camino o este dren que vemos nosotros aquí en este corte en azul, que son detalles de la norma, les digo que esto lo pueden bajar, nos está pidiendo precisamente que tengamos estos caminos, que pueden ser de cualquier material pétreo, o sea, puede ser desde grava, como es grava de construcción, o sea, que inclusive se ve muy agradable, puede ser grava de construcción, puede ser tezontle, o puede ser piedra bola de río, o hacer una combinación de ellos, o sea, se podría poner una capa de tezontle y rematarlo con piedra bola de río para que el resultado estético sea mucho mayor. ¿Qué se recomienda también? Que el sistema impermeable siempre quede más alto que el nivel de la capa vegetal. ¿Y esto por qué? Pues evidentemente para hacer una protección de que no se nos vaya, en casos de lluvia intensa, ese nivel no nos vaya a subir y nos vaya a provocar que nos dé la vuelta y que se nos vaya a ingresar a la construcción, ¿no? Que sería muy grave. Y bueno, y aquí vemos los sistemas, como ya hemos hablado, de drenado y de filtrado, que pues, nos van a ayudar precisamente a desalojar.
Se pide también que se haga un detalle en el remate, ya sea mediante una buña, que es una hendidura de 1 pulgada por 1 pulgada, o que se utilicen flashings, que es lo que nos recomienda. Entonces, bueno, hay varios criterios, según nuestra experiencia y según los sistemas, se llegará a alguna solución adecuada que cumpla con esta norma. Insisto, este es solo un detalle, les recomiendo que la consulten y que estén en conocimiento de los otros detalles para que se pueda cumplir con la norma adecuadamente. ¿Qué nos dice también la norma? ¿Qué tipos de azoteas puede haber? Principalmente hay 2 tipos y uno intermedio. El primero de estos 2 tipos es una azotea extensiva. Quiere decir, pues como su nombre lo indica, que es una azotea muy extendida de plantas que no superen los 50 centímetros, como lo vemos aquí, que la capa de sustrato, o sea, la capa de relleno de tierra, esta tierra compuesta que ya habíamos hablado, no sea mayor de 10 a 15 centímetros y que por lo tanto las plantas no crecerán tanto. Esta es la más común. Este es el sistema de naturación de azotea más común y es prácticamente el que se hace en el 90% de los casos. Sin embargo, hay otra opción que son las extensivas, que son intensivas, perdón. Pasamos a las azoteas intensivas. Las azoteas intensivas tienen una mayor capa de sustrato, puede ser de 40 centímetros, tienen una mayor capacidad, por lo tanto, para aceptar plantas de mayor tamaño, que pueden ser desde 5 hasta 4 metros inclusive, bueno, podemos hablar de árboles. Y bueno, ¿cuál sería, digamos, el impacto de nuestras construcciones? Lo que tenemos que tener muy en cuenta es precisamente cuánto pesan por metro cuadrado. La norma nos dice que una azotea extensiva, o sea, esta azotea que tiene un sustrato de 10 a 15 plantas pequeñas, nos dice que puede llegar a pesar por metro cuadrado entre 110 y 200 kilos por cada metro cuadrado. Esto está hablando precisamente en condiciones de saturación. No está hablando de cuando está seco, sino más bien está hablando cuando tiene agua en su contenido, tiene agua en el cuerpo. Entonces, bueno, puede llegar a pesar eso. Pero una azotea intensiva puede ser mayor a 250, puede llegar hasta 400 kilos por metro cuadrado. Entonces, esas cargas es bien importante, sobre todo en construcciones existentes, que se revisen por un ingeniero estructurista para que nos avale si se puede o no instalar. Por eso les comentaba que principalmente se instalan las extensivas, que son las de menor peso. Entonces, bueno, esas son las 2 y por supuesto hay una que son las semi-intensivas, que son precisamente los valores que quedan entre uno y otro. Ahora bien, avanzando en este tema, bien importante, decía el tipo de las plantas. Les comentaba que se utilicen plantas regionales, plantas de la zona, o aquellas plantas que también sean de bajo consumo de agua. Ustedes vieron en el cuadro anterior que decía que eran plantas crasuláceas o suculentas. No sé si ustedes recuerdan, o sea, nada más una manera de decirles en la Ciudad de México, pero las plantas suculentas son esas que se llama siempre viva. Todo este tipo es una planta de la familia de las cactáceas. Todas estas plantas que se utilizan o que se deben utilizar en las azoteas verdes precisamente parten de esta familia, es decir, son plantas que acumulan agua en las hojas, como las cactáceas, y que por lo tanto su ciclo de vida es mucho más resistente. Entonces son capaces estas plantas de vivir en condiciones de estrés, de poca agua, de mucho sol, y por lo tanto son las más recomendables. Insisto, no se trata de generar, se puede por supuesto hacer una azotea con rosales, se puede. Sin embargo, si nosotros queremos seguir criterios ambientales y de sustentabilidad, donde pongamos una azotea que consuma poca agua, que tengamos plantas de la región, etcétera, entonces vamos a tener precisamente que referirnos a esos criterios. No está peleado que si alguien quiere poner un rosal, pues lo puede poner. Sin embargo, no estaríamos dentro de los lineamientos de la sustentabilidad ni de la norma. Sucede lo mismo con los pastos que consumen agua de manera excesiva. ¿Se pueden poner los pastos? Por supuesto que se pueden poner. Sin embargo, hay que ser un poco congruentes para que lo que pongamos no consuma pues, más agua de la que antes de por sí no gozamos en exceso. Entonces, bueno, lo ideal es una planta que sea muy resistente, de bajo consumo de agua y que pueda hacer finalmente el fenómeno de la fotosíntesis, que es lo que nos interesa.
Y bueno, y también se pueden utilizar plantas herbáceas, ¿no? Que es muy común. Entonces, bueno, una vez que ya vimos esto, vemos ahorita unos ejemplos de precisamente cómo sería un tipo de naturación intensivo. Hablábamos que puede tener hasta árboles de más de 4 metros. Estamos hablando, lo decíamos, de un sustrato de 40 centímetros. Y así sería más o menos. Estas imágenes no son de México, por supuesto. Es poco común que nosotros tengamos estos ejemplos acá. Les decía que el 95% de las azoteas son extensivas, no son intensivas. Sin embargo, bueno, conviene tenerlo en cuenta. Así sería una azotea intensiva. Una extensiva, pues bueno, ya es un poquito más familiar. Estos sí son ejemplos mexicanos. Y pues bueno, lo que decíamos, son plantas crasuláceas, son sustratos de 10 a 15 centímetros, tienen un peso de 110 a 200 kilogramos por metro cuadrado y la altura de las plantas de 5 a 50. Y ahí vemos lo que les comentaba también de los pasillos de circulación, que además de ser pasillos de circulación, son pasillos de mantenimiento. Recuerden que pues aquí también se necesita podar, limpiar, abonar las plantas. Y pues evidentemente estos pasillos de grava, que forman un diseño muy atractivo, también nos deben de servir precisamente para todas estas labores de mantenimiento. Y pues bueno, insisto, es un diseño de arquitectura del paisaje muy, muy bonito. Se pueden hacer cosas muy atractivas. Entonces, bueno, ahora vamos a conocer ya nuestro sistema. Nuestro sistema se llama Festergarden y bueno, se arma con un impermeabilizante y su primario. Se compone también de una capa drenante, como ya hemos hablado, y una capa filtrante. Entonces, y en medio tenemos una capa de protección de polietileno. Los componentes, como habíamos dicho, siguen siendo lo mismo, ya son más tecnificados, hacen más eficientemente su trabajo. Por ejemplo, el Fester drenante tiene una capacidad de drenar agua que ya se mide. Ahorita vamos a ver cuánto puede drenar de agua. Y la capa de Fester filtro también está normatizada para que proteja la capa de sustrato y no se vayan nuestros finos ni nuestro sustrato por el drenaje. Entonces, digamos que los principios son los mismos. Se ha avanzado mucho en la tecnología. Ahorita esto es tecnología de punta en la ejecución de azoteas verdes. Y si lo viéramos en comparativa, quizá los dos sistemas, el extensivo y el intensivo, evidentemente el sistema recomendado para azoteas naturaciones intensivas es un poco más robusto, precisamente porque tiene mayor carga, tiene mayor cantidad de agua que hay que desalojar más rápido. Y ahorita vamos a ver en detalle, paso a paso, cómo se componen estos dos sistemas. Aquí vemos los productos. Les comentaba, muy importante tener un impermeabilizante de alta confiabilidad, que en este caso es un Festermip Garden, que a diferencia de los Festermip de línea, viene dosificado con un aditivo antirraíz, que ya les comentaba que tiene la función de repeler la raíz cuando llega a estar cerca del manto impermeable para que no pueda provocar alguna perforación en el sistema. Sin embargo, también recuerden que tiene que ver con el tipo de plantas. Ya hablamos que también tenemos que elegir plantas que no crezcan en exceso, que no tengan raíces muy fuertes y que hagamos pues precisamente esa congruencia entre lo que ponemos como naturación y lo que ponemos como sistema. Entonces es un manto impermeable de alta durabilidad que tiene un aditivo antirraíz. Después tenemos un Fester drenante, que es una capa plástica que tiene unos conos que precisamente hace que esos conos queden separados del impermeabilizante para que por esa cama inferior puedan circular el desalojo del agua y llegar a las bajadas de aguas pluviales con cierta facilidad. Tenemos también que hay una capa intermedia de Fester polietileno, que es un polietileno calibre 600 y que está diseñado para que también nos impida igualmente el paso de las raíces y que proteja a la capa del Fester drenante. Y la capa superior, la capa que va a estar en contacto con nuestro sustrato, es el Fester filtro. Les comentaba que esta capa tiene la capacidad de evitar que nuestro sustrato se vaya al drenaje. Por lo tanto, tiene una geomembrana que hace las veces de filtrar, evita el paso de los finos, deja pasar el agua para que fluya adecuadamente por el dren
y se vaya y salga como agua. De hecho, una medida para evaluar estos sistemas es ver el color del agua. Con nuestros sistemas, el color del agua es cristalino. Si está saliendo agua con color café, quiere decir que está arrastrando finos. Entonces, esa es una medida visual de lo que nosotros podemos evaluar nuestros sistemas. Entonces, aquí ya vimos los componentes. ¿Cómo se aplican? Bueno, realmente es muy sencillo. Este sistema es realmente sencillo. Hay muchos años de que se ha hecho. Es muy común. Prácticamente no vamos a tener muchos problemas. Si bien sí es un sistema impermeable prefabricado, que pues bueno, ya lo conocemos, se aplica por termofusión, hay que tener cuidado en que los traslapes queden adecuadamente, utilizar un primario de alta efectividad, alta adherencia, como es el Hydroprimer W+, que ya lo tenemos disponible. También hay que utilizar, hacer el repaso técnico completo, tratamiento de grietas, remates en chaflanes, prácticamente todo lo que ya nosotros sabemos como disciplina de aplicar un sistema prefabricado. Lo vamos a estar haciendo con este producto que nos facilita mucho la parte de volver estanca la azotea y que tenga la propiedad, como insisto, la propiedad importante entre varias del Festermip Garden es que repela o aísle la posibilidad de que las raíces penetren en él, y eso lo logra con el aditivo antirraíz. Entonces, bueno, se impermeabiliza de manera convencional. Posteriormente se coloca en la parte de la capa drenante, como habíamos dicho, Fester drenante, esta capa plástica con los conitos invertidos, para que quede ese espacio de aire y pueda fluir adecuadamente el agua. Es bien importante aquí mencionar que la capa de Fester drenante se tiene que medir o tiene que estar avalada la cantidad de agua que puede desalojar. Esta es una medida que viene en nuestras fichas técnicas y es la nota que viene en la parte de abajo, y que quiere decir que nuestro producto, el Fester drenante, es capaz de desalojar de 0.72 a 3.36 litros. Y litros de agua, y tienen tres variables, es agua por metro cuadrado y por segundo. Entonces, recuerden, es bien importante que la capa drenante pueda desalojar muy rápido el agua y que tenga una medida avalada, que esté verificada, como en este caso, ¿no? Entonces recuerden, entre 1 y 3 litros por cada metro cuadrado y por cada segundo. Entonces esa es la velocidad que nosotros vamos a estar desalojando de agua de nuestra azotea. Habíamos hablado del Fester polietileno calibre 600, se pone sobre el Fester drenante como una medida de protección y también para asegurar que el agua igual esté avanzando hacia las bajadas de aguas fluviales. El paso 4 sería el de colocar la instalación de la capa filtrante, del Fester filtro. Recordemos, esta va a ser la capa que va a estar en contacto con el sustrato. Entonces conviene que la coloquemos adecuadamente sobre toda la superficie. En ambos casos, tanto en el Fester Dren como en el Fester filtro, hay que empalmar los conitos, se les quita el geodren y de preferencia se embonan, como son truncocónicos, embonan perfectamente uno con otro y se hace como una especie de ensamble en ambos casos. Entonces se le quitan 10 centímetros, se ensambla de manera mecánica, que es muy, muy sencillo, y se coloca prácticamente, no hay que adherirlos con nada, no hay que engrapar, no hay que hacerle prácticamente nada. Entonces se coloca, se ensamblan y se acomoda, digamos, el geodren para que pueda cumplir sus funciones de capa filtrante. De esta manera ya estamos en condiciones de recibir nuestra capa de sustrato. Y pues no olvidar que también tenemos que tener un tratamiento en la bajada de aguas pluviales. Aquí hay varios métodos que nosotros podemos utilizar. Se recomienda, por ejemplo, en la norma mencionan que que dejes una especie de registro, ¿no? Todas las bajadas pluviales deben de estar ubicadas. Es bien importante que no se pierdan dentro de la azotea verde, tenerlas ubicadas. Nosotros recomendamos hacer una especie de filtro en obra,
que es colocar piedra bola o piedra grava en algunos paquetes del geodren y que se coloquen sobre la coladera, de tal manera que también impida ese posible paso de los pinos. Y también por otra razón, para tenerlas registradas. Es bien importante que nosotros siempre tengamos identificadas las bajadas de aguas pluviales, porque pues precisamente necesitamos estar cerciorándonos de que todo está funcionando adecuadamente. Entonces pueden hacer ahí, dejar un tubo de PVC, pueden dejar estos paquetes que funcionan como filtro, pueden utilizar también coladeras de estos tipos calabaza, en fin, pueden utilizar varias cosas. Sin embargo, siempre recuerden, ubíquenlas bien, déjenlas marcadas, dejen ese pedazo sin vegetación, dejen una cama de grava. En fin, hay varias maneras, pero nunca las cubran totalmente. Tienen que estar ubicadas para poder hacer labores de limpieza y de registro. Y bueno, y finalmente, pues bueno, como ya les comenté, se pone la capa de sustrato y la capa vegetal, que son dos capas que ya vimos. Ya vimos, el sustrato es una mezcla entre materia orgánica y materia inorgánica. Ya el biólogo nos dirá cuál es la mezcla más adecuada. Y la capa vegetal, pues bueno, aquí el arquitecto paisajista es el que nos va a recomendar cuál es el mejor diseño, en caso de que nosotros la queramos decorativa. Recuerden que si nosotros queremos hacer nuestra azotea productiva, pues bueno, evidentemente pues ahí vamos a tener que sembrar pues de acuerdo a un plan de huerto familiar o de huerto de la localidad y poder cumplir con estos requerimientos, que a mí me parece una iniciativa bastante loable, esto de generar estas azoteas productivas. Entonces, bueno, eso se define ya con el usuario final de la azotea. Si nosotros viéramos esta azotea terminada, muy parecida a lo que habíamos visto en las fotos de la norma, vemos los caminos de mantenimiento, vemos el hecho de no llegar a los bordes, no llegar a los pretiles, ni tanto el pretil que es el de la barda, ni al edificio. También nos conviene alejarnos del edificio, dejar esa capa de aislamiento, pues precisamente para evitar cualquier posibilidad de que alguna raíz se nos vaya hacia esa zona. Entonces, bueno, conviene, como ya les había mencionado, utilizar estos elementos que ya vimos que pueden ser decorativos y que por supuesto son funcionales, o sea, son para dar mantenimiento, para pasearse por ahí, son para hacer algún recorrido, ubicar las bajadas de aguas pluviales, y bueno, tienen muchas funciones. Y todas ellas no están peleadas con la estética. Aquí vemos, por ejemplo, una azotea verde de una preparatoria pública en Iztapalapa, de las que hizo el gobierno de la Ciudad de México, con un diseño muy atractivo. Aquí sí hay un diseño de paisaje, este es un diseño orgánico, por así llamarle, por las formas curvas, las manchas con diferentes tipos de plantas. Si ustedes ven, les comentaba, son las plantas de las que habíamos hablado, principalmente son crasuláceas y son plantas herbáceas, ¿no? Entonces se puede hacer una azotea verde muy bonita, muy atractiva, con un diseño curvo, orgánico, como les decimos los arquitectos, y pues bueno, se puede recorrer, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, bueno, si nosotros vimos el sistema intensivo, si nosotros, ahorita no tiene caso ser redundante en el tema del sistema extensivo, pero bueno, el sistema extensivo tiene todos los pasos anteriores, excepto uno, el de poner el tema del primer dren. En ese caso se resuelve con el dren que ya tiene el filtro. Es prácticamente el mismo sistema para hacer el sistema más extensivo, que es menos demandante. Vimos el más robusto para tenerlo en mente y ya después ya nada más ajustamos una sola de las capas. Pero bueno, eso ya lo vemos a detalle. Si gustan, no tiene caso que repitamos todo el procedimiento con una capa menos. Entonces, bueno, también aquí vienen los rendimientos. Bueno, estos también están en la ficha técnica, tampoco tienen mucho caso. El rollo prefabricado es un rollo convencional de 1x10 que nos da 8.9 metros cuadrados. El féster drenante viene en rollos de 2.44 por 20 metros, que cada rollo nos da con su traslape, nos da 46 metros efectivos, 46.7 efectivos. El polietileno viene en rollos de 6 metros por 33, que nos da casi 190 metros cuadrados. El féster filtro viene en rollos de 2.44, también por 20 metros, igual que el drenante.
y nos da casi los 47 metros cuadrados. Eso es información que está en las fichas técnicas. Y bueno, avanzando en el tema, bueno, lo importante, ya casi estamos por cerrar, pero bueno, vamos a avanzar. ¿Qué es importante? Bueno, revisar la capacidad de carga de la construcción. Es bien importante que lo hagamos. Hay pruebas, en caso de construcciones existentes, hay pruebas no destructivas para medir la resistencia del concreto, ¿no? Bueno, hay que revisar también la estructura, que no tenga fallas, que tenga los elementos de soporte adecuados. En fin, sin embargo, lo más importante, además de esta inspección visual, es que nos acerquemos a un especialista en estructuras, ¿no? Él es el que nos tiene que dar el aval si funciona o no. Revisar pues, la integridad de la superficie. Hay que revisar la pendiente adecuada, si no tiene, pues más, aquí recuerden, entre mayor pendiente tengamos, es mejor, desalojamos el agua más rápido. Entonces, bueno, verificar que nuestra pendiente sea mayor al 2 o 3%. Por supuesto, del 3 al 5% sería muy adecuado. Bueno, asegurar que la impermeabilidad del Fester Midgarden, una vez colocado, sea comprobable, es decir, hacer la prueba de inundación antes de seguir con la colocación de las otras capas, hacer una prueba de inundación para estar tranquilos de que el sistema impermeable está perfectamente colocado. Consultar en todo momento a la norma para revisar, como ya les comenté, los tipos de vegetación y qué sistema queremos colocar. Y bueno, y cualquier información, pues no duden que las fichas técnicas están disponibles y nosotros también, por supuesto, queremos acompañarlos en esta aventura de generar espacios verdes que nos devuelvan un poco la tranquilidad y regresarnos a los temas de sustentabilidad. Entonces, bueno, pues tratando de ya ir cerrando, les digo, tenemos muchos beneficios. Es que tenemos un sistema extraordinariamente durable. Se aumenta, como ya les había mencionado, tenemos el testimonial de que efectivamente un sistema impermeable colocado bajo un sistema de naturación aumenta su durabilidad precisamente porque no está expuesto a la intemperie. Entonces ya lo tenemos, bueno, por supuesto controlado. Aprovechemos esa experiencia, esos documentos que ya tenemos. Tenemos también que el beneficio es que se filtra el agua evitando precisamente la pérdida de finos, de lo que tanto hemos estado hablando. Puede ser instalado en prácticamente cualquier lugar. Tienen el respaldo técnico de Fester. Principalmente también me habían mencionado que estas azoteas son espacios que gozan de incentivos fiscales. Se puede obtener un 10%. Y contribuyen ambientalmente en varios de los puntos que ya he mencionado: regresar vapor de agua a la atmósfera, atrapar partículas sólidas principalmente de plomo, evitar que se saturen los drenajes, en fin, son muchos los beneficios. Y pues bueno, los beneficios, como también les quería pues dejar un poco como reflexión de esta disciplina tan bonita que es la de naturar azoteas, es que bueno, ya vimos que puede ser una iniciativa de parte del gobierno, puede ser una iniciativa también de la parte de la inversión privada, o lo que pues yo quiero dejar como mensaje es que sea una iniciativa personal. Nosotros podemos, en caso de tener las condiciones para hacerlo, estamos en condiciones de naturar un pedazo de azotea, sea con nosotros, con un familiar, con algún vecino. Y no importa, porque si vemos estos dos ejemplos con los que quiero cerrar, es una casa que tiene una pequeña azotea de 4x4, no importa el tamaño de la azotea, o sea la azotea de Infonavit que tiene 2.300 metros cuadrados, no importa, los beneficios son verdaderamente medibles, son comprobables, son tangibles, ¿no? Por ejemplo, la azotea de 16 metros cuadrados, insisto, si cada metro nos va a dar medio litro de agua que regresa a la atmósfera, estamos hablando de 8 litros diarios en temporada de lluvias que no estamos mandando al drenaje. Entonces es bien importante, así sea una azotea de 1x1, 1x2, 4x4, 50 metros cuadrados, 2.300. Es bien importante que nosotros hagamos conciencia del beneficio ambiental que podemos lograr si vamos generando. Recuerden de las primeras diapositivas que les mencionaba que la intención se busca no solamente es generar azoteas verdes separadas. Recuerdan esa palabra biotopos, lo que se busca es generar esta unión
esta unión entre varios proyectos de azoteas verdes, entre caminos, andadores, para que estén comunicados y de esta manera podamos revertir todo el daño que se le ha provocado a la naturaleza, que volvamos a tener superficies permeables, que volvamos a tener superficies que generen el efecto de la fotosíntesis, que hay una transformación de la energía, no solamente que se regrese a la atmósfera. Entonces, insisto, para terminar, desde 4 metros cuadrados hasta 2.300 metros, todos tienen una aportación, y en Fester pues queremos estar con todos ustedes, que nos inviten a diseñar, a especificar los proyectos, para que podamos correr juntos este camino de recuperación de los espacios verdes que tanto los necesitan todas nuestras ciudades. Entonces creo que con esto termino. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas, no sin antes aclararles que todos los que han estado acompañándonos en los webinars anteriores tienen su constancia que se les va a entregar. Nos han llegado algunas inquietudes. Esas constancias están en elaboración, a todos los tenemos registrados, les van a llegar en breve, pero sí, esa pregunta que nos han hecho de manera continua, les comento. Entonces es eso, están en proceso y les van llegando poco a poco. Hemos tenido que hacer más constancias de las que esperábamos. Entonces esa es un poco la razón, pero todas serán atendidas y les llegarán a la brevedad, tanto de este webinar como de los webinars anteriores. Y pues bueno, les agradezco nuevamente, Gerardo Rodríguez. Vamos a ver algunas preguntas que me vayan pasando. Déjenme ver cómo está aquí. Nos están preguntando la duración de los sistemas. Respecto al costo y mantenimiento, así como la vida útil del aislamiento versus la humedad, ¿cuál es su opinión? En las 4 estaciones climáticas, ¿cómo las temperaturas podrían tener al interior de la vivienda en caso de la CDM? Ok, bueno, el costo, recuerden, es bien importante. El costo se diluye, por decirlo de alguna manera, se amortiza. O sea, si nosotros pagábamos por una impermeabilización que nos cuesta, no sé, por decir algo, 200 pesos y nos duraba 5 años, ahí ahorita tenemos una inversión que evidentemente nos trae beneficios, porque estamos pagando esos mismos 200 pesos, pero por una durabilidad mayor. O sea, sí tenemos un beneficio en cuanto al costo. Al aislamiento de la humedad, bueno, por supuesto, es un poco más difícil el tema de una azotea verde, porque es una superficie permanentemente húmeda. Pero insisto, con el Fester Mid Garden no tenemos ningún problema respecto al tema de aislamiento. La humedad controlada perfectamente. Y en las 4 estaciones climáticas, bueno, les comentaba que precisamente por eso buscamos utilizar plantas endémicas, para que no tengamos el problema. Ya sabemos, en el centro de la ciudad llueve mucho en verano, pero que en invierno no se llueve, entonces tienen que cumplir con ese ciclo de adaptación. Las temperaturas es muy relativo. Evidentemente bajan, por supuesto, pero depende de cada construcción, la orientación, el tamaño de las ventanas, el espesor de la naturación de la azotea, pero bueno, por supuesto que bajan. Hemos hablado que más o menos entre los 4 grados en una ciudad, entonces bueno, en una construcción por supuesto que hay una disminución, pero depende de muchos factores. Eso es caso por caso. Todos los edificios son aptos para instalar una azotea verde. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir? Bueno, no todos son aptos. Los requisitos es que, bueno, tengamos un dictamen, una certeza estructural. Esa es la primera. La segunda es que tengamos, pues, evidentemente, losas de concreto. También ahora ya se pide que no tengamos en exceso, una inclinación en exceso. No debemos de estar en edificios como de 45 grados. Es complicado poner una, se deslava. Entonces, digamos, ¿cuáles serían los requisitos para una azotea verde? Bueno, un edificio normal, que no tenga hundimientos, que no tenga ladeos, que no tenga fracturas, que no tenga fisuras, que se vea estructuralmente sano, que se revise la resistencia de los elementos portantes, que tengamos ese dictamen.
Y de ahí, pues bueno, evidentemente, pues que tengamos una azotea con una buena pendiente, con una buena capacidad de asoleamiento para que nuestros elementos vivan, y de preferencia utilizar los medios extensivos, ¿no? Que para que no sobrecarguemos las estructuras. Entonces la respuesta es todos los edificios, digamos que casi todos, pero pues bueno, lo veremos igual caso por caso, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de sustratos que se utilizan en azoteas verdes? Se utiliza una mezcla, como les había comentado, o sea, es una mezcla, puede ser 50% de material orgánico, o sea, la tierra común, y 50% inerte, como tezontles molidos. Esa es la más común, pero también he visto azoteas verdes que utilizan mucho material inerte, sobre todo, insisto, esto nos tiene que asesorar un biólogo para que nos dé la mezcla exacta de acuerdo a la vegetación que ponemos. Mientras menor material orgánico pongamos, nosotros vamos a asegurar que las plantas no crezcan tanto. Entonces yo he visto mezclas 80% material inorgánico y 20% orgánico, y funciona, siempre y cuando pongas también pues, plantas de la familia de las cactáceas. Recuerden, ¿de dónde surge todo esto? Pues precisamente de las condiciones en las que las cactáceas viven naturalmente. Los desiertos, por ejemplo, pues baja agua, terrenos muy arcillosos, pocos nutrientes. Entonces, aquí sí nos tiene que cambiar un poquito el chip para que no le demos tanto nutriente a la planta y que nuestra azotea en algunos años pues se vuelva una selva. Recuerden, no queremos que se vuelva una selva, queremos tener una azotea naturada que tenga control en el crecimiento. Es bien importante para que a futuro no generemos algún problema en la estructura. La siguiente. Ok, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de evaluación. Les pido que con su mouse seleccionen la respuesta que ustedes consideren adecuada. Y la primera pregunta es, según la norma a la que nos hemos referido, la NADF 013 RNAT del 2017, ¿cuál es el término adecuado para llamar a una azotea verde? Ahí tienen ustedes las opciones, seleccionen una, denle clic a la que ustedes consideren adecuada, y ahorita el sistema nos va a regresar un score del promedio de sus respuestas. Entonces recuerden, ¿cómo se llama adecuadamente? ¿Cuál es el término adecuado? Saturación, naturalización, vegetación o naturación. Entonces, bueno, seleccionen y den enter, enviar, perdón, y vamos a ver ahorita nuestro resultado. Ok, a ver, vamos a ver. Bueno, aquí nos dice que el 67% respondió adecuadamente. Bueno, todavía tenemos por ahí un área de oportunidad. Entonces vamos a ver la siguiente pregunta que les vamos a hacer. Son 5 preguntas, no son excesivamente, no es una gran cantidad. Entonces, bueno, ¿cuáles son los tipos de azoteas verdes? A ver, recuerden. Pueden ser 3, de hecho son 3 opciones, las que pueden elegir, de las que hablamos. Pueden ser ornamentales, pueden ser contemplativas, pueden ser productivas, pueden ser recreativas o ambientales. Elijan 3 respuestas de las que están aquí, y bueno, vamos a ver si las recordamos adecuadamente. Yo creo que pues no es tan difícil. No se pongan nerviosos. Yo también voy a contestar. Vamos a contestar, yo también, y a enviar la respuesta. Ahorita nos manda el score, el sistema, 68%, salimos un poquito mejor que en la pregunta anterior. Y vamos a pasar a la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿cuáles son los beneficios ambientales de las azoteas verdes? Un beneficio ambiental de las azoteas verdes. Entonces hay que absorben oxígeno y producen dióxido de carbono, que no pagas impuestos o que absorben el dióxido de carbono. No olviden
que abajo del cuadrito blanco donde están las preguntas hay un botón azul que dice enviar. No sé si todos lo están. Primero elijan su respuesta y luego den enviar. Entonces, bueno, vamos a contestar. ¿Cuál es uno de los beneficios? Entonces, sí, absorben oxígeno y nos regresan dióxido de carbono. No pagamos impuestos o al revés. 80%, perfecto, aquí nos fue mejor. La respuesta adecuada era que sí, que absorben CO2 y regresan a la atmósfera oxígeno, ¿no? Que es uno de los beneficios más importantes. Ok, recuerden la pregunta 4. Un impermeabilizante prefabricado Festermip para Festergarden contiene, ¿qué es la sustancia que lo hace diferente de los otros prefabricados de Fester de línea para la cual nosotros lo usamos dentro de las azoteas verdes? ¿Qué tenemos? ¿Un primario epóxico, un aditivo antirraíz o tenemos un fertilizante para que las plantas crezcan más? Bueno, pues vamos a contestar. No olviden, hay un cuadrito abajo azul que dice enviar. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo nos fue en esta pregunta. Hemos ido mejorando, pregunta a pregunta hemos ido mejorando. 79% mejoramos, pero todavía no llegamos a la perfección, no andamos tan mal, pero bueno, vamos a hacer la última oportunidad. Señores, pónganse más asertivos porque tenemos que mejorar nuestro promedio. Los sistemas de vegetación de una azotea verde pueden ser, a ver, aquí el juego de palabras nos va a confundir un poco, pero ¿qué son? Intensivo y exclusivo, recuérdenlo bien, intensivo y extensivo o intensivo y expresivo. ¿Cuáles son las dos azoteas? Recuerden, sustrato de 15 centímetros máximo, plantas de 50. Sustrato de 40 centímetros, plantas hasta de 3 metros. ¿Cuáles eran? ¿El intensivo y el exclusivo? ¿El intensivo y el extensivo? ¿O el intensivo y el expresivo? Bueno, ok, vamos a mejorar nuestro promedio. Denle en el botón azul enviar para que nos grafique nuestro sistema. Con esta pregunta, con este resultado, 81%, ven, vamos mejorando, subimos nuestro promedio de asertividad. Muchas gracias, bueno, los felicito. Recuerden que buscarnos en nuestras redes sociales, ahí nos pueden encontrar. El correo adecuado, este mismo webinar lo van a encontrar en YouTube, Fester México. Recuerden que ahí pueden cualquier duda repasar el tema, pero principalmente no pierdan la comunicación, mándenos sus dudas a capacitación-mediofester@henkel.com o a mi correo personal, como les había comentado, gerardo.rodriguez@henkel.com. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles su tiempo, su paciencia y su interés en el tema. Los invitamos a que se inicien, sean unos activistas de las azoteas verdes y que nos inviten. Los acompañaremos prácticamente en todo el camino, desde la planeación, la especificación, las recomendaciones de qué tipo de azotea. Con gusto, estamos para eso. No duden en acercarse y pues con gusto recorreremos este camino, que es una preocupación para toda nuestra sociedad, para todo nuestro país y para todo el mundo. Entonces queremos seguir aportando en el tema de sustentabilidad en este país. Y pues bueno, cuenten con nosotros. Muchas gracias. Que tengan buen fin de semana. Síganse cuidando, quédense en casa. Y pues bueno, cuídense ustedes, cuiden a sus familias. A nombre de Henkel, les doy las más sinceras gracias y me despido de ustedes. Muchas gracias.